es de 0.001. ¿Ok? Este es el resultado que nos arroja la calculadora en decimales, pero ya saben que vamos a expresarlo con notación científica al tratarse de un valor muy pequeño. Corremos el punto 1, 2, 3 espacios y nos queda 1 por 10 a la menos 3, porque corrimos el punto hacia la derecha 3 espacios. ¿Ok? Y este sería el resultado. Recuerden que la magnitud de la fuerza se mide en newtons. Y aquí en la fórmula lo vamos a ver claro. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, tenemos aquí multiplicando este de acá, newtons entre column por newtons, por column, perdón, column se anula y nos queda únicamente newtons, ¿ok? Correcto, entonces, vámonos con el último ejemplo de la fórmula, ¿ok? Aquí nos pide calcular la magnitud de la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 50 centímetros de una carga de 4 milicoulombs, ¿sí? Ahora nos dan distancia, nos piden calcular magnitud de intensidad de campo eléctrico a una distancia de 50 centímetros de una carga de 4 milicoulombs. Aquí no nos están dando carga de prueba, sino que únicamente nos están diciendo que tenemos una carga de 4 milicoulombs y que quieren que calculemos la magnitud de la intensidad eléctrico, pero a una distancia de 50 centímetros. Es decir, yo tengo uno cargado aquí en este lado y quiero calcular su intensidad, pero a 50 centímetros de ese objeto que es el objeto cargado. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Es así. ¿Sí? Vamos a ver. Calcular la de campo eléctrico, pero esta R, recordemos que significa la distancia al cuadrado, la K, recordemos que es de Coulomb, carga de prueba, carga de en caso de aquí. Ok, tengo mi fórmula, es lo que voy a hacer. Encontrar, localizar, pues, no está, no es lo que quiero calcular. Conozco acá, sí, es la constante de 9 por 10 elevado a la menos 9 newtons por metro cuadrado, coulomb al cuadrado. Conozco U, entre 4 coulombs, recordemos milicoulombs. Lo escribimos aquí en su forma desarrollada, 4 por 10 elevado a menos 6. Okay. Conozco R, sí, R es en este caso son 50 centímetros, para efectos prácticos voy a pasarlo de centímetros a metros. Entonces, 60 centímetros es igual a 100 metros. Tengo mis datos, tengo mi fórmula que se sigue, sustituyo en datos y la fórmula. Entonces, E va a ser acá, K es la constante de Coulomb, multiplicado por U, la 4 por elevado a la menos 6, dividido R, R es 0.5 metros al cuadrado. Entonces, yo hago tipo poner de acá arriba, ¿sí? Y L al cuadrado lo voy a multiplicar por elevado a la 9 por 4 por 10 elevado a la 6 me da 3600, ¿sí? Y 0.50 al cuadrado me da 0.25 cuadrados. Y ya tengo estos números aquí, es lo que sigue, voy a hacer una división. 36.000 entre 0.25 me da a 144.000 newtons. Este columna con este, esto es y este cosa cuando me queda uno solo, newtons entre coulomb, ¿sí? A este número 144.000, pero voy a expresar en notación científica. El punto de encima que está aquí, voy a correr 1, 2, 3, 4, 5 espacios hacia la izquierda. Entonces me quedaría 1.44 por 10 elevado a la quinta potencia, newtons entre coulomb, ¿sí? Ok, nada más es para que ustedes entiendan un poquito mejor. Vamos a hacer mucho énfasis porque en su examen pues no vienen realmente ejercicios en los que tengan que desarrollar la fórmula, solo es para que ustedes comprendan mejor para qué se utiliza cada fórmula, ¿sí? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna duda? Yo, porque del resultado que le dio de 144.000, ¿se tiene que hacer a fuerza la anotación científica o se puede quedar también como el resultado de 144.000? Se puede quedar como si con el calculador ya lo sí, se puede dar así, a menos que Sí. el problema es escribirlo en notación científica. No se puede dar así. En la mayoría de los casos, todos estos ejercicios normalmente se expresan con notación científica, ¿sí? Pero en el caso de que no lo especifiquen, se puede quedar así, no hay ningún problema. Ok. Ok, correcto. Bueno, entonces si nadie más tiene ninguna duda, vamos a continuar con los temas. Ahora bien, una de las principales aplicaciones del campo eléctrico, ya que estuvimos calculando intensidad de campo eléctrico a ciertas distancias y la magnitud de fuerza, vamos a ver las aplicaciones, ¿sí? Las principales aplicaciones del campo eléctrico en la vida cotidiana, pues las encontramos muy cerquita, muy a menudo en los dispositivos electrónicos como pantallas, televisores, celulares, computadoras, ¿sí?
en los que el campo eléctrico se utiliza para controlar la dirección en la que se mueven las cargas, ¿sí? Además, al conjuntar la acción de campos eléctricos y campos magnéticos, encontramos los cimientos de las telecomunicaciones. La radio, la televisión, todos estos funcionan con ondas electromagnéticas, ¿sí? Todos estos dispositivos hacen uso de las ondas electromagnéticas, como su nombre lo indica, electro de electricidad y magnéticas de magnetismo. Es decir, la confusión de campos eléctricos y campos magnéticos, que si bien son muy parecidos, tienen pues algunas diferencias por ahí, ¿ok? Bueno, los fenómenos eléctricos que rodean a cada momento de nuestra vida cotidiana los fenómenos eléctricos nos rodean siempre, siempre en todo lo que hacemos en la vida cotidiana, ¿sí? Es importante tener un conocimiento básico sobre este tipo de fenómenos porque son muy comunes y entendernos nos va a ayudar a resolver algunas situaciones que tal vez pudieran parecer complicadas, pero ya entendiendo los cimientos de esto van a ser un poquito más fáciles, ¿sí? Ahora, podemos formularnos algunas preguntas cuya respuesta va más allá de nuestro conocimiento. Por ejemplo, va a ser muy complicado tratar de explicar por qué la materia tiene carga eléctrica. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser materia tiene carga eléctrica. ¿Sí? Pareciera que nosotros como seres humanos no estamos vinculados directamente con la electricidad, pero por el simple hecho de estar conformado por materia, ya poseemos carga eléctrica. ¿Sí? Sin embargo, la tarea de la física como tal es explicar las consecuencias que genera el hecho de que la materia tenga carga, no tanto por qué tiene carga, sino explicar las consecuencias, lo que es lo que sucede por el simple hecho de que la materia tenga carga. Para poder entender fenómenos eléctricos es necesario comprender en su totalidad las características de la carga. Es decir, la carga eléctrica tiene ciertas características y también los efectos que esta carga eléctrica produce, ¿sí? Ahora, lo que vemos ahí en la pantalla son unas ondas electromagnéticas a las cuales presentan diferentes frecuencias, ¿sí? Si se dan cuenta, tenemos aquí en la parte de arriba algunos ejemplos como televisión y radio, un radar, un sistema infrarrojo, la luz visible, la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Y en la parte de abajo tenemos esto, que es un espectro, donde un espectro electromagnético, así se llama, esas ondulaciones, nos miden la frecuencia y la amplitud de onda. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí tenemos 1 kilómetro, 1 metro, 1 milímetro, 1 nanomilímetro y 0.01 nanomilímetros. ¿Ok? Se dan cuenta de más grande a más pequeño. Es decir, las ondas para radio y televisión, que son las ondas electromagnéticas para radio y televisión, tienen una amplitud más o menos que se mide en kilómetros o en metros. Son ondas con una amplitud pues muy grande. Mientras que las ondas de radar ya se miden más o menos entre metros y centímetros. Es decir, la señal de radio y televisión puede llegar, puede viajar muy lejos. La de un radar también, pero ya no tanto. Ahora, la de un sistema infrarrojo, pues son ondas un poquito más, con una amplitud más reducida, casi casi rayando a los centímetros o milímetros. Tal vez ustedes no se acuerden, que tal vez sean un poquito jóvenes, pero antes de los smartphones, los celulares tenían un sistema por el cual se podría transferir datos o imágenes o canciones que se llamaba sistema infrarrojo. El celular tenía en un costado una pantallita que pues era de color ámbar más o menos o color rojizo, en el cual esa pantallita tenías que tener otro dispositivo, digamos que este es un celular, este es otro celular, y tenías que tenerlos muy, muy próximos, casi pegados, para que pudiera transferirse las imágenes o música de un celular a otro, es decir, tenían que estar casi, casi pegados. Era todo un show, porque realmente luego si estaban transfiriendo los datos, que era una transferencia muy lenta, ¿sí? Y movías el celular tantito, se cortaba y ya tenías que volver a enviar la imagen o tenías que volver a enviar la canción, porque precisamente las ondas infrarrojas son de una amplitud pues muy, muy reducida, ¿sí?
Y aquí en este apartado encontramos a la luz visible, si se dan cuenta ya casi en los milímetros. Aquí hay un rectángulo que únicamente todo lo que el ser humano puede ver, todo lo que puede ver, se encuentra en ese pequeño pedacito, todos los colores, toda la materia, todo lo que nosotros podamos distinguir a simple vista se encuentra en ese pequeño espacio de todo el espectro electromagnético. Es decir, podemos ver ahí solo un pedacito de todo lo que nos rodea. Realmente estamos constantemente, alrededor de nosotros están pasando muchos fenómenos y nosotros ni siquiera los vemos, ni siquiera los escuchamos, ni los sentimos, porque estamos muy reducidos. Solo podemos captar ese pequeño pedacito que es la luz visible para el ojo humano. Así que pues cuando ustedes crean haberlo visto todo, recuerden que están viendo solo una pequeña fracción de todo el espectro electromagnético. De ahí viene la luz ultravioleta, que es mucho más pequeña que los milímetros. De ahí los rayos X, que ya están en nanomilímetros, en ondas que tienen pues una amplitud de nanomilímetros. Y los rayos gamma, que son pues los más pequeños, tienen más o menos entre medio nanomilímetro o ya los nanomilímetros pues muy, muy pequeñitos. ¿Ok? Bueno, para medir todas estas ondas electromagnéticas existe un instrumento que se llama electroscopio. ¿Sí? Aquí hay un pequeño experimento encontrar en su libro cómo fabricar un electroscopio de manera muy casera, así con un frasco de vidrio que tenga una tapa de plástico, una esfera hecha de papel de aluminio, algunos pedacitos de aluminio despicados en el fondo pues, de la esfera y también por ahí un pequeño cable de cobre o algún metal que sea conductor. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a funcionar este telescopio? Básicamente sirve para identificar cuando un objeto está cargado eléctricamente. ¿Sí? Cuando un objeto tiene carga, el electroscopio lo va a detectar. ¿Sí? Su funcionamiento es un poco básico. Se basa en la interacción repulsiva entre cargas eléctricas del mismo tipo. Por ejemplo, este es un electroscopio. Aquí vamos a hablar de la de plástico, pusieron un corcho, porque el corcho conduce electricidad. Así que básicamente eso que vemos en azul es un cable de cobre. El corcho mantiene aislado este cable de cobre de otras cargas para que rompan su estado neutral. Entonces, estas que vemos aquí son unas laminitas de metal, o en este caso de papel aluminio, que están pegadas pues a el alambre. Le acercan un objeto cargado con pura carga negativa y entonces esa carga viaja a través de este alambre, llega hasta las laminitas que están en la parte final del alambre y hacen que esta carga se transfiera a las láminas y se abren, ¿sí? Lo que sucede ahora es que, bueno, el electroscopio ya quedaría cargado de manera negativa y al acercarle un objeto cargado de manera positiva, pues algunas partículas positivas se van a pasar a todo el electroscopio y lo van a cargar haciendo que se cierre o se abra. Así es como se identifica más o menos. Es un sistema bastante simple, bastante sencillo que trabaja a través de la inducción de carga. Recordemos que vimos cómo inducir cargas por medio de fricción. Bueno, en este caso no están ejerciendo fricción, sino que es una inducción propiamente dicha. ¿Sí? Ok, aquí viene un tema, ya vamos a salirnos un poquito de las cargas eléctricas, pero esto no es que no tenga nada que ver, sino que sí tiene mucho que ver, pero es importante para poder comprender otros conceptos. Las relaciones de proporcionalidad que existen. Realmente es algo pues muy repetitivo en el mundo de la física estudiar la proporción de algo, ¿sí? Y se refiere a la forma en la que se relacionan distintas variables que nos permiten explicar un fenómeno, ¿sí? Hay situaciones en las que un evento genera una respuesta y esa intensidad de la respuesta depende directamente de la intensidad de la causa, o sea, ley de causa y efecto, o a cualquier acción viene una reacción igual a la fuerza de la acción, ¿sí? Básicamente eso es lo que nos quiere decir esto. A este tipo de interacciones se les conoce como relaciones directamente proporcionales. Y es que aquí viene uno de los temas estudiados anteriormente, que son las ecuaciones de primer grado. Recuerden que las ecuaciones de primer grado, si este de aquí el valor sube, el valor de este de aquí también sube. Por ejemplo, esto de la proporcionalidad va a decir, si, pues si yo como mucho, ¿verdad? Pues voy a subir mucho de peso. Entonces ahí es una relación de proporcionalidad.
Si yo golpeo con mucha fuerza un objeto, pues la fuerza que voy a transmitir va a ser mucha y lo puedo llegar a romper o a doblar. El doblez de un objeto, de una lámina de metal, va a depender de la fuerza con la que se golpee, ¿sí? Como ya dijimos, si el valor de una de las variables aumenta, la otra también va a aumentar. Por el contrario, si el valor de una variable disminuye, la otra también va a disminuir, ¿sí? Esta condición de proporcionalidad se genera cuando un aumento del doble en una variable se traduce en un aumento del doble de la otra. Es decir, aumenta el doble, aumenta el doble. No puede ser de que aumenta el doble y aquí solo aumente, aumenta uno. ¿Ok? Básicamente esto es muy sencillo, ¿sí? Las relaciones de proporcionalidad nada más es para entender las relaciones directamente proporcionales. Y ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿sí? En este caso que tengo aquí, nosotros ya sabemos que la velocidad pues, de un auto va a ser condicionada o va a ser proporcional a qué tanto le acelere yo. Si le acelero mucho, el auto va a ir más rápido. Si le acelero poco, el auto va a ir más despacio, ¿verdad? Eso es directamente proporcional. Si yo acelero, va a ir más rápido. Si yo no acelero mucho, va a ir pues menos, más despacio, ¿sí? Ahora bien, hay otro tipo de relación o hay situaciones en las que un evento grande puede producir una respuesta pequeña o un evento pequeño o una respuesta grande puede ser producida por un evento muy pequeño. A este tipo de interacciones se le conoce como inversamente proporcionales, ¿sí? Porque en este caso, si una de las variables aumenta, la otra disminuye, ¿sí? De ahí viene el nombre que sea directamente proporcional, perdón, inversamente proporcional, ¿sí? Si una disminuye, la otra aumenta, ¿sí? La condición de proporcionalidad se genera cuando un aumento del doble de una variable se traduce con una disminución a la mitad de la otra. En este caso tenemos este ejemplo, por decir algo. Imaginemos que esta chica de aquí tiene puesto un perfume, ¿verdad? Y esto que vemos en amarillo, pues digamos que es el campo de influencia o es qué tanto se siente ese perfume. Aquí viene la relación inversamente proporcional, porque mientras este sujeto de aquí se encuentre más lejos de ella, el perfume se va a sentir menos, pero mientras esté más cerca va a sentir mucho más fuerte el perfume. Es decir, la relación viene de dependiendo que qué tan lejos, a más lejos te encuentres, menos se siente el perfume. Pero si te encuentras más cerca, pues el perfume va a sentirse un poquito más. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Sí, maestro, todo bien. Ok, si no tienen ninguna duda, vámonos con otro tema. Vamos a pasar ahora a circuitos eléctricos, ¿ok? Vamos a hablar un poquito sobre la electrodinámica. Ya sabemos entonces, dinámica, movimiento, electricidad, electrodinámica. Entonces, es la rama de la física que estudia los fenómenos de las cargas eléctricas que están en movimiento. Y ya no vamos a estudiar cargas estáticas, ¿sí? O electroestática. Vamos a estudiar ahora electrodinámica, cargas en movimiento, ¿sí? Bueno, si nosotros miramos a nuestro alrededor, pues todos los objetos que utilizamos están conectados a un enchufe o utilizan baterías o están constantemente siendo alimentados por electricidad, ¿sí? Muchos de estos objetos que usamos de manera cotidiana, ¿sí? Pero ¿qué sucede si los desconectamos o les quitamos la batería? Pues que ya no van a funcionar, ¿verdad? Esto no es resultado de magia, sino que es resultado de miles de esfuerzos de miles de científicos, años de estudio e ingenieros que pensaron en formas novedosas de sacarle provecho a las condiciones de la naturaleza, específicamente a la carga eléctrica, ¿verdad? Ahora, todos estos elementos que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana dependen de circuitos eléctricos, ¿sí? Que son el corazón de toda la tecnología, de los celulares, de las laptops, de las tablets, ¿sí? De los televisores. Los circuitos eléctricos es lo que da vida y es el corazón
de la mayor parte de la tecnología que utilizamos. Ahora bien, en un circuito eléctrico existen tres elementos fundamentales que son la diferencia de potencial, la corriente y la resistencia, ¿sí? Ténganlo muy en cuenta porque de esto vamos a estar estudiando los siguientes minutos. Diferencia de potencial, corriente y resistencia. Tres elementos para que funcione un circuito eléctrico, ¿ok? Ok. Ahora, vimos ahorita estos tres. Uno de acá es diferencia de potencial. Pero entonces, ¿qué significa potencial eléctrico? Bueno, primero es necesario conocer a la energía potencial eléctrica. Recordemos, anteriormente estuvimos hablando de energía potencial, pero ahora vamos a estar hablando de energía potencial eléctrica. ¿Por qué? Pues porque obviamente estamos estudiando la electricidad, ¿sí? Básicamente, la energía potencial eléctrica, como su nombre lo indica, es el equivalente a la energía potencial mecánica, ¿sí? Pero en esta ocasión, el campo que la genera, ¿sí? No es gravitatorio, es decir, lo que genera la energía potencial eléctrica no viene relacionado con la gravedad, sino con la electricidad, ¿sí? Pues obviamente por su nombre, ¿verdad? Debido a la fuerza de interacción que hay entre las cargas, una carga que se mueve dentro de un campo eléctrico, es decir, una carga que se está moviendo, pero que a su vez está siendo afectada, está dentro de un campo eléctrico, deberá hacerlo en contra del mismo campo o, en su caso, a favor del campo eléctrico. Es decir, una carga se mueve en el área de influencia de otra carga más grande que tiene un campo eléctrico. Esa carga que se mueve se va a mover en contra o a favor de ese campo eléctrico, ¿sí? Y la energía que se necesita para que esa carga se mueva a favor o en contra del campo eléctrico en el que se encuentra, a eso se le llama energía eléctrica, ¿sí? Imaginemos que, por ejemplo, aquí está esto de aquí. Este esquema tiene una carga, que es este en color azul que está representado con la letra Q. Vemos que tiene su campo eléctrico dibujado con estos vectores en color rojo. Imaginemos que aquí hay una carga, ¿sí? Para que esta carga de aquí se mueva, ya sea alrededor, a favor de las cargas o contrario a las cargas de ese campo eléctrico, necesita de la energía eléctrica, ¿sí? Que es lo que la permite moverse a favor o en contra. Digamos que están nadando a favor o en contra de ese campo eléctrico, ¿ok? Ahora bien, textualmente, el potencial eléctrico se define como la energía potencial eléctrica de una carga dividida entre, perdón, aquí voy a marcar esto, dividida entre la magnitud de dicha carga. Por otro lado, se le llama voltaje a la diferencia de potencial que existe entre dos puntos distintos del espacio. Sé que suena complicado, sé que suena un poquito confuso, pero textualmente ahorita lo vamos a desglosar un poco más, ¿sí? Entonces, el potencial eléctrico también depende del voltaje. ¿Y qué es el voltaje? Bueno, para ponerle un nombre más rimbombante, vamos a llamar al voltaje como diferencia de potencial. ¿Por qué se le llama voltaje? Porque la diferencia de potencial se mide en volts, ¿sí? Entonces, diferencia de potencial también podemos denominarlo como voltaje. Realmente nos referimos a lo mismo, ¿sí? Bueno, como ya mencionamos anteriormente, con lo que se mide el potencial eléctrico es el voltio o el volt en inglés, ¿sí? Que pues es la diferencia de potencial que hay entre dos puntos de un conductor cuando al transportar entre ellos una carga de un coulomb se realiza el trabajo de un joule. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a decir que yo tengo, bueno, este cable de aquí que vemos en esta imagen es un conductor, ¿sí? ¿A qué se refiere la diferencia de potencial o el voltaje, sí? Bueno, este conductor, digamos que yo localizo este punto de aquí, que es el punto de salida, y este punto de aquí, que digamos que es el punto de llegada o de entrada, ¿sí? Esto nos va a decir
cuánta diferencia hay entre este punto de salida y este punto de entrada, ¿sí? Este cable o este conductor está transportando electrones o está transportando electricidad a través de él, ¿sí? Y entonces ahí es donde viene la variación. Si se dan cuenta, las baterías que usamos normalmente nosotros, estas baterías, hay de diferentes voltajes. Por ejemplo, las chiquititas son creo que de 1.5 volts. No, estas son las AA, ¿verdad? 1.5 volts. Luego tenemos las cuadradas de 9 volts. Luego tenemos las más pequeñas que ya no me acuerdo. Perdón, estas son de 3.5, estas son de 1.5, ¿ok? Son de diferentes voltajes, ¿sí? Y aquí es donde viene la confusión, porque luego va a entrar otra variable que es la intensidad de corriente, que ahí es donde viene la confusión. Puede haber mucho voltaje, que realmente el voltaje es lo que quema los circuitos eléctricos cuando hay mucho voltaje, aunque la corriente sea la misma. Necesitamos estudiar primero los tres conceptos para que ahorita expliquemos cómo funciona. ¿Ok? Para eso hay que terminar de ver estos diferentes conceptos y uno de estos conceptos es el potencial eléctrico, que es el que mencionamos también al principio, que se representa con la letra B. En cualquier punto de un campo eléctrico es igual al trabajo que se representa con T, que se necesita para transportar la unidad de carga positiva desde el potencial cero, que es tierra, hasta el punto considerado. Es decir, el potencial eléctrico, vamos a decir lo que es la fuerza, pues la cantidad de trabajo, cuánta fuerza se necesita para transportar una carga desde el punto cero hasta el punto. Es decir, yo tengo un cable, ¿sí? Vamos a decir que yo tengo un cable de electricidad aquí, ¿sí? Aquí está. Y vamos a decir que lo quiero llevar hasta este punto, que es una lavadora. Vamos a decir que esto es una lavadora. Ahora, cuando hablamos de potencial eléctrico, es decir, la letra B, ¿sí? Nos está diciendo cuánto trabajo. Vamos a decir que el trabajo son, pues unas personitas muy pequeñas, ¿sí? Que se encargan de empujar la carga eléctrica o la electricidad, ¿sí? De este punto del inicio hasta este punto de la lavadora. ¿Sí? Pensemos como que son unas personitas que están empujando esas partículas de electrones o esa electricidad de un punto a otro. Eso es el potencial eléctrico, ¿sí? El trabajo que se necesita para llevar la electricidad de un punto a otro. Y esto lo podemos expresar con esta fórmula matemática, ¿sí? B, o potencial eléctrico, va a ser igual a T, que es trabajo, entre carga positiva, que es Q, ¿ok? Ahora, el trabajo se mide en joules, ¿sí? Y la Q, ya sabemos, la carga se mide en coulombs, ¿sí? Por lo tanto, el voltaje es eso. ¿Cuánto trabajo requiero para mover una carga de un punto a otro? Ese es el voltaje, ¿sí? Por ejemplo, 9 volts significa que estoy utilizando mucho trabajo entre mucha carga para llevarlo de un punto a otro. 1.5 volts y así diferentes. Por ejemplo, retomando lo anterior de las baterías, este voltaje es mayor a este de otro. Quiere decir que aquí no es que haya más electricidad, puede haber la misma cantidad, pero el trabajo o la velocidad o la fuerza con la que sale la corriente es mayor a esta, ¿sí? Se requiere más trabajo para llevar la carga eléctrica desde un punto a otro, ¿sí? Es decir, la diferencia de potencial o el voltaje determina la cantidad de trabajo que se necesita para mover cargas eléctricas de un punto a otro. Pensemos como el voltaje, entonces, como unas personitas que empujan las cargas de un punto a otro. Digamos que dentro de un cable conductor, hay unas personitas que están moviendo, empujando esa carga, esa corriente eléctrica, hasta llevarla a donde necesita ser llevada, ¿sí? Eso es el voltaje. ¿Cuánta fuerza, por ejemplo, cuántas personitas, por así decirlo, o cuántos de caballos, no sé, están empujando esa carga a través del cable conductor hasta llevarlo a donde se necesita? Eso es el voltaje, ¿sí?
Ahora bien, vamos a entender un último concepto para ya relacionar los tres elementos: diferencia potencial, intensidad y ohms, ¿sí? O resistencia, perdón. En general, existen materiales que a manera de distinta, cuando se encuentran sometidos a presencia de distintos voltajes, se pueden comportar de una manera o de otra. Vamos a denominar materiales conductores a los materiales en los cuales la electricidad, la corriente eléctrica, perdón, se puede mover con cierta libertad, es decir, con mayor facilidad. Los conductores, pues ya sabemos que todos los metales en general son buenos conductores: la plata, el oro, el cobre, que es el conductor por excelencia, el acero, y también no solo los metales, sino que también el agua es un excelente conductor. Ya lo vimos ahí con las fórmulas de la ley de Coulomb, de que el agua tenía un índice muy grande de conductividad, ¿sí? Por el contrario a los conductores, existen también materiales que son materiales aislantes, que son materiales que presentan una oposición muy grande al movimiento de electrones. Recordemos que los electrones son las partículas de la electricidad. Entonces, estos materiales se oponen a que los electrones circulen pues de manera libre a través de ellos, ¿sí? Como lo son el caucho, ¿sí? Por ejemplo, el cristal, algunos otros líquidos, como pueden ser líquidos muy espesos, el diamante y la madera, ¿sí? Son materiales, algunos ejemplos de materiales aislantes. Ya sabemos que el hule o la goma, pues es el aislante por excelencia, ¿verdad? Los electricistas tienen botas de hule, guantes de goma, para que no reciban una descarga eléctrica, porque son materiales aislantes, ¿sí? Bueno, esto hemos estado hablando mucho de electricidad y de corriente eléctrica, pero ¿qué es en sí la corriente eléctrica? No es más que un flujo de electrones a través de un material conductor. Es decir, es la relación de la carga que se traslada por un conductor en cierto tiempo. Pensemos en corriente eléctrica, entonces, como si fuera un flujo de electrones, es decir, los electrones imaginémoslos como pelotitas muy pequeñas de electricidad que se mueven a través de un cable conductor o de un material conductor. Eso es la corriente eléctrica en sí, ¿sí? ¿Cómo se mide la corriente eléctrica? Bueno, se mide en amperios, ¿sí? Representado con la letra A. Así como medimos la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la distancia en centímetros, en metros, la corriente eléctrica se mide en amperios, ¿sí? Ahora bien, ya dijimos que la corriente eléctrica entonces es un movimiento de descargas negativas a través de un conductor, ¿sí? Los electrones son los que en realidad tienen la libertad de moverse a través de un material conductor. Entonces los electrones son muy inquietos y se andan buscando siempre para dónde moverse en un conductor. Ahora bien, se puede decir entonces que la corriente se origina por el movimiento o un flujo electrónico a través de un conductor, que se produce debido a una diferencia de potencial y los electrones circulan de una terminal negativa a una positiva. Ahí ya estamos un poquito conjugando todos los conceptos anteriores. Si se dieron cuenta, si ya definimos a la corriente eléctrica como el movimiento o ese flujo de electrones a través de un conductor, ¿sí? Pero este flujo de electrones, es decir, los electrones están quietos, pueden estar quietos, pero esa diferencia de potencial o ese voltaje, que es lo que estudiamos anteriormente, ¿qué es lo que hace el voltaje? Empujar a los electrones flojos o moverlos, estarlos empujando para que vayan circulando, ¿sí? Es decir, el voltaje es la cantidad de fuerza, o si quieren verlo desde ese punto, o la rapidez por medio de la fuerza con la que empujan a esos electrones para que vayan circulando a través de un conductor. Ahora bien, erróneamente o de manera convencional se cree que el flujo de la corriente va del polo positivo al negativo. Eso no sucede así. El flujo de electrones siempre va del polo negativo hacia el positivo, como está en este esquema de aquí. ¿Por qué? Porque los electrones tienen carga negativa, ¿sí? Entonces, los electrones siempre salen del polo negativo
hacia el positivo y no al revés, ¿sí? Esto siempre se cree de manera errónea y de manera convencional, que el flujo va del polo positivo al negativo, pero no es así. Va del polo negativo hacia el positivo. Los electrones siempre se mueven del polo negativo hasta el positivo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, profe. No, maestra, todo bien. Ok. Bueno, vamos a seguir entonces con más de esto. Bueno, ya estudiamos entonces un poquito sobre corriente eléctrica, ya definimos qué es la corriente eléctrica, que es este flujo de electrones a través de un material conductor, pero ahora vamos a estudiar que existen dos tipos de corriente eléctrica, la corriente continua y la corriente alterna. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos dos tipos. En el caso de la corriente continua, que se representa con estas dos letras, CC, o sea, corriente continua, pues, ¿qué es lo que pasa con la corriente continua? Que como su nombre lo indica, el campo eléctrico que genera este movimiento de electrones permanece constante, es decir, es continuo. Esto provoca que los electrones se muevan siempre en el mismo sentido, es decir, de negativo a positivo. Aquí lo vemos en este esquema gráfico. Este esquema representa a la corriente continua. Los electrones salen de este punto, del punto negativo, y agarran y adquieren un movimiento continuo y uniforme. Se empiezan a mover los electrones con la misma intensidad, vamos a decirlo con la misma velocidad de alguna manera. El flujo siempre va a ser continuo y constante, ¿sí? Nos queda menos de un minuto, voy a cerrar la sesión y enseguida les mando el siguiente link para la última parte y para terminar de explicar estos temas, ¿ok?